Buenas tardes, alumnos, sean bienvenidos a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana número 13. Esperando que hayan tenido una excelente semana, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como podrán visualizar, alumnos, el tema de la clase es la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. La diversidad étnica es un término para referirse a los grupos étnicos que viven en un país, que han preservado a través del tiempo características que son propias de su cultura, como la lengua, tradiciones, costumbres, gastronomía, vestimenta, hábitos, formas de vivir, cosmovisión, religión, fiestas, arte, juegos. Estos elementos y otros conforman parte de lo que se denomina identidad cultural. La historia de colonización del país da cuenta de cómo estos grupos han vivido en condiciones de exclusión, discriminación, marginalidad y desigualdad, lo que ha impedido su desarrollo y su derecho a la participación en la vida política de la nación ecuatoriana. Actualmente, la Constitución les garantiza sus derechos individuales y colectivos como pueblos, lo que significa su pleno desarrollo con base en su cosmovisión y cultura. Estos logros han sido consecuencia de sus históricas luchas sociales, que promovieron su visibilización hasta el punto que hoy el Estado ecuatoriano, a partir de la Constitución del 2008, adquiere la denominación de Estado de Derechos y reconoce la plurinacionalidad en el país, aceptando y valorando con total respeto nuestra gran diversidad cultural y étnica. Ecuador, país plurinacional e intercultural. En el Ecuador existen 18 pueblos, 14 nacionalidades indígenas y afrodescendientes que habitan en la costa, sierra y Amazonía, a los que se suman grupos mestizos y blancos extranjeros, portadores de la cultura de sus países de orígenes, más los aporte de diversos grupos sociales que han creado sus propias manifestaciones culturales. El Estado ecuatoriano busca enriquecer la democracia a través de la descolonización de la cultura y por tanto protege, recupera y conserva la riqueza cultural del país, que proviene de su enorme diversidad étnica. Como pueden visualizar en el siguiente esquema, tenemos el Estado plurinacional e intercultural. Tenemos la plurinacional. Es un principio político que garantiza todos los derechos humanos a las personas de nacionalidades existentes en el país. Tenemos la intercultural. Es la relación que se establece entre las diferentes personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. En el Ecuador, el levantamiento indígena de 1990 permitió descubrir a los indígenas como actores fundamentales, como el otro que existe, que tiene diferencias y derechos, fundamentalmente como un actor político que debe participar en la toma de decisiones sobre el destino del país. Debieron pasar varios años para que la Constitución del 2008 reconociera la existencia de la diversidad cultural y que desvirtuara a la cultura occidental como la única válida. Al ser el Ecuador un territorio de paz, la interculturalidad convoca la convivencia armónica entre personas diferentes, donde el concepto básico es el respeto a lo diverso. La ciudadanía ecuatoriana constituye el vínculo fundamental que une a los habitantes del Ecuador y que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. Tenemos los fundamentos sociales del Ecuador en lo indígena. La conquista de América puede ser entendida como el encuentro entre dos mundos o, desde otra postura, la superposición de un mundo sobre otro. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo su cultura occidental, con todos sus elementos de identidad cultural, como el idioma, creencias, tradiciones, hábitos, saberes, religión, además de su forma de producción feudal y sus formas aristocráticas de gobierno. Al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, culturas.
forma de vida, organización económica, social y política propias, así como espiritualidad. Estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo propio, unos más que otros. El afán del dominio y acumulación de riquezas determinó que los conquistadores sometieran a los nativos, al punto de provocar su extinción, como es en el caso de los pueblos de Norteamérica en manos de los ingleses, o los pueblos caribeños por parte de los españoles, quienes conjuntamente con portugueses y franceses sometieron a los indígenas del resto del continente al trabajo forzado y a condiciones de explotación y servidumbre. Este pasado oprobioso, sumado a la aparición de enfermedades desconocidas para esta población, produjo un etnocidio. Los que sobrevivieron debieron adaptarse a los poderosos afureños, aprender su cultura y religión, aceptar el maltrato y perder sus elementos autóctonos para adquirir los ajenos. En el Ecuador, la conquista implicó en la sierra la expropiación de grandes extensiones de tierra de propiedad originaria indígena, con lo que se formaron los latifundios y se utilizó a la población nativa para la producción, la agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales preciosos, el trabajo doméstico y la limpieza de pueblos y ciudades. Algunos pueblos, algunas poblaciones indígenas de la costa fueron sometidas enseguida y otras más tarde. En la Amazonía, los pueblos originarios no fueron sometidos, aunque tuvieron contacto con misioneros. Los pueblos indígenas de la sierra conservaron algo de sus tierras, ubicadas en los páramos, en donde funcionaba la forma de vida comunitaria, basada en la reciprocidad. Tenía sus propias formas de gobierno, sus leyes, festividades, ritos, a lo que se han incorporado variantes por el influjo de la cultura occidental. Luego de 500 años de sometimiento y resistencia a la dominación, hoy los indígenas han alcanzado un rol protagónico en la sociedad, logrando el reconocimiento de su existencia como pueblos o nacionalidades y recibiendo con ello de los gobiernos el reconocimiento del territorio donde se sientan y el derecho a su autodeterminación mediante sus formas de gobierno y cultura. Tenemos el proceso histórico de conquista de los derechos de los pueblos nativos, al cumplir 500 años de resistencia al dominio. En 1989 se hizo el convenio número 169 de la OIT y reconoce a nivel internacional los derechos de los pueblos nativos y tribales. En 1990, el levantamiento indígena en Ecuador, los indígenas son los actores fundamentales. En 1998, la Constitución consagra el Estado intercultural y plurinacional. Y por último, en el 2008, en la Constitución se amplía el reconocimiento de la titularidad de derechos colectivos a las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios, afrodescendientes y acepta su forma de gobierno y desarrollo. Los pueblos y nacionalidades indígenas han prevalecido en el tiempo, preservando ciertos elementos de su identidad cultural, pese al influjo de la cultura occidental impuesta desde el proceso de conquista. Hoy su cultura ha sido reconocida como base de la identidad nacional, por tanto está protegida. Ok, alumnos, eso sería todo eh, con respecto a la clase. Vamos a explicar la tarea, como podrán visualizar. Para la tarea, contestar las tres preguntas de selección múltiple y las dos preguntas de razonamiento lógico. Para las preguntas de selección múltiple tienen que seleccionar la opción correcta y para las de razonamiento lógico tienen que razonar y responder según la pregunta planteada. Si tienen alguna duda con respecto a la actividad o la clase, pueden consultarme mediante la plataforma. Ha sido un gusto, alumnos. Nos vemos la semana siguiente.